Buenas tardes a todos de nuevo. ¿Qué tal están? Ah, recuerden la última reunión. Estuvimos hablando de esto del grupo cociente, ¿verdad? O grupo factor. Buenas tardes, Lee. Bueno, que era el conjunto de todas las coclases, ¿verdad? Con respecto a un subgrupo normal. Recuerden que se dice que un subgrupo, ¿verdad? De un grupo es normal si satisface ya sea esta condición, ¿verdad? Que este conjunto sea un subconjunto de H. Y la definición era así, ¿verdad? Que las coclases izquierdas fuesen igual a las coclases derechas. Con respecto a ese subgrupo, ¿verdad? Esta definición les decía que es un poco menos conveniente porque esta es una igualdad de conjuntos. Entonces, para probar una igualdad de conjuntos, tengo que comprobar que uno está contenido en el otro y viceversa, ¿verdad? Entonces, por ello se considera un poco mejor este criterio, ¿verdad? Y como es sí, solo sí, entonces se puede como sustituir en vez de la definición, ¿verdad? Un subgrupo H de G es normal si solo si se satisface esta contenencia, ¿verdad? Que este conjunto X por X inversa esté contenido en H para todo X en G. Cuando eso se cumple, decimos que el subgrupo H es normal, ¿verdad? Y recuerden que eso lo denotábamos con un triangulito, ¿verdad? H es subgrupo normal a G, se indica con este triangulito así hacia la izquierda, ¿no? Y entonces este teorema, que fue donde nos quedamos, lo que dice es que el conjunto de coclases con respecto a un subgrupo normal se puede transformar en un grupo mediante esta operación de coclase, ¿verdad? Aquí en la prueba les decía que la parte fundamental realmente es comprobar que esta operación realmente es una operación binaria, ¿verdad? O sea, bueno, se ve que sí toma dos elementos del conjunto porque el conjunto está formado por coclases, toma dos coclases y me regresa a otra coclase. Esa parte, pues no hay problema. El problema es con ver que realmente es una función, ¿verdad? O sea que a toda pareja le asigna un único elemento acá. Y esa pregunta surge más que todo porque las coclases, habíamos dicho, tienen diferentes representantes, ¿verdad? Entonces, para que esta operación funcione, que no tiene que importar qué representante escoja para cada coclase. Para entender mejor cómo funciona este grupo, hagamos algunos ejemplos. Aquí fíjense que hacen un ejemplo con los ZN, también es en ZN, hacen uno aquí en D4. Bueno, hagamos algo diferente a lo que está aquí. Bueno, un poco diferente, ¿verdad? Consideremos, por ejemplo, el grupo CAG, los enteros, para hacer algo similar a estos ejemplos que hacen aquí. Consideremos como grupo a los enteros con respecto a la suma, ¿verdad? Y consideremos como subgrupo H, ¿verdad? A los enteros módulo 3, por ejemplo. Perdón, a los enteros múltiplos de 3. Que lo habíamos denotado así, ¿verdad? Esto denota a los enteros de la forma 3n, donde n es cualquier entero. O sea, a los múltiplos de 3, ¿verdad? Y esta notación, de hecho, se parece a la notación que hemos estado utilizando. No se parece, es exactamente igual a la notación que hemos estado utilizando para representar a las coclases, ¿verdad? Pero bueno, en este caso, este es un subgrupo de los enteros, ¿verdad? Con respecto a la suma, ¿verdad? Entonces, este grupo, los enteros con respecto a la suma, es abeliano, ¿verdad? Porque la suma es conmutativa. Y les decía cuando hablamos de ese concepto de subgrupos normales, que cuando los grupos son abelianos, pues cualquier subgrupo es normal. Y de hecho ese era el primer ejemplo aquí. Todo subgrupo de un grupo abeliano es normal, ¿verdad? Porque puede ver más fácil en la definición. Esta condición se va a satisfacer trivialmente, ¿verdad? Porque recuerden que estas coclases están formadas por los elementos A por H, donde H es un elemento de H, ¿verdad? Y esto es al revés, los H por A, donde H es un elemento de H también. Pero si el grupo es abeliano, A por H siempre va a ser igual a H por A, ¿verdad? Entonces esta igualdad se va a cumplir como que trivialmente si el grupo es abeliano, ¿no?
Entonces, este grupo es abeliano, entonces cualquier subgrupo que yo tome va a ser un subgrupo normal, ¿verdad? Por ser abeliano. Entonces, H cumple con ese requisito de ser normal, un subgrupo normal de G. Recuerden que eso es condición necesaria y suficiente aquí, ¿verdad? Para que esto sea un grupo, ¿verdad? Sea G un grupo, H un subgrupo normal. Entonces, este cociente se transforma en un subgrupo. Si el subgrupo no es normal, de hecho, no sé si hay algún ejemplo aquí o en algún ejercicio lo pongan a uno a verificar. No, no menciona acá nada de eso. Aquí hacen un ejemplo del cociente. Aquí hacen otro ejemplo de un cociente. Y no, parece que no hacen aquí algún ejemplo de que esa condición de ser normal es como requisito para que de verdad ese conjunto de coclases se transforme en un grupo. Si recuerdan, para formar las coclases realmente lo único que ocupábamos era que tuviéramos un subgrupo, ¿verdad? Y a partir del subgrupo podríamos hablar de coclases. Entonces, déjenme ver si así solo rápidamente veo algo para ver como que no se va a cumplir si el grupo no es normal. Sea H este conjunto de A4, pruebe que H es normal. Refiérase a una tabla y vea que no es cierto que esto se cumple. Este ejemplo creo que va en esa línea, ¿verdad? Como diciendo, vea que este es un subgrupo, pero no es normal. Y como no es normal, entonces la operación esa de entre coclases no va a funcionar bien. O sea, va a generar algunos problemas y entonces, como para decir, sí, en esta demostración es requisito, ¿verdad? Que el grupo con el que estamos trabajando sea normal, ¿verdad? En esta de eh, este teorema de aquí. En esta prueba, si se ponen a pensar, hasta esta parte mencionan, como H es normal, entonces se utilizan propiedades de las coclases, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí se puede ver, ¿verdad? Que se usa la normalidad para utilizar ciertas propiedades de coclases que habíamos visto aquí, ¿verdad? En el capítulo 7. Pero con un ejemplo, quizás uno lo ve mejor, ¿verdad? De que sí es requisito, ¿verdad? Que sea normal el subgrupo para que esto funcione como un grupo también, ¿verdad? Y bueno, se pueden referir a ese ejemplo que les estaba mostrando ahorita, ¿verdad? Pero bueno, aquí no hay ningún problema porque este grupo es abeliano, entonces cualquier subgrupo va a ser normal y entonces podemos ver qué va a ser el cociente de G con H. O sea, que va a ser el cociente de Z con 3Z, ¿no? Bueno, dijimos que esto iba a ser el conjunto de todas las coclases con respecto a este subgrupo, ¿verdad? O sea, por definición, esto va a estar formado por las coclases. Noten que como aquí la operación es suma, entonces en vez de escribir las coclases como A por H, las escribimos como A más H, ¿verdad? Les había mencionado eso cuando definimos las coclases, ¿verdad? Entonces aquí las coclases las vamos a representar así, como N más 3Z, ¿verdad? Donde N es cualquier entero, ¿no? Entonces queremos ver cuáles son todas esas coclases. Noten que estos grupos, tanto los enteros como los múltiplos de 3, ambos son infinitos, ¿verdad? Entonces aquí no podemos utilizar, por ejemplo, aquella propiedad que decía el conjunto de coclases iba a ser el orden de G entre el orden de H. Eso funciona cuando los grupos son finitos, ¿verdad? En el caso de grupos infinitos, realmente me puede ocurrir cualquier cosa, ¿verdad? Entonces veamos qué pasa aquí. Bueno, consideremos algunos elementos. Por ejemplo, ¿cuál va a ser la coclase del 0? Déjame ver, vamos a escribirlo así en particular. ¿Cuál va a ser la coclase del 0 con respecto a ese subgrupo? Bueno, la coclase del 0, que es la identidad, siempre va a ser el mismo subgrupo, ¿verdad? Y recuerden que las coclases son conjuntos, ¿verdad? Y este grupo está formado por conjuntos. Uno de sus elementos es este, ¿verdad? Los múltiplos de 3. Entonces noten que estos grupos cocientes son conjuntos de conjuntos, ¿verdad? O familias de conjuntos para no meternos a problemas ahí técnicos con respecto a la teoría de conjuntos. Cuando uno habla de conjuntos, sale mejor decir familia de conjuntos o colección de conjuntos, porque si no, uno se mete a unos problemas ahí que pueden generar contradicciones.
Así que bueno, los elementos de este van a ser conjuntos así como este, y de hecho este va a ser la identidad. La coclase de la identidad de este grupo, que es 0, va a funcionar como la identidad en el grupo cociente, ¿verdad? Ok, ¿qué elementos tiene esta coclase? Pues todos los múltiplos de 3, ¿verdad? 3, 6, 9, y como estamos con enteros, los negativos también, ¿verdad? Menos 3, menos 6, menos 9, etcétera, ¿no? Bueno, observen que dentro de los múltiplos de 3 no está 1, por ejemplo. 1 no es un múltiplo de 3. O sea que la coclase de cualquier múltiplo de 3 va a ser distinta que la coclase del 1. Y de hecho, la coclase de cualquier múltiplo de 3 va a ser esta misma, ¿verdad? Recuerden, teníamos una propiedad de las coclases que para cualquier elemento que está dentro del conjunto, la coclase de ese elemento va a ser el mismo conjunto. O sea, la coclase del 3 es esta misma. La coclase del 6 es esta misma, ¿verdad? Y así para todo múltiplo de 3, ¿verdad? Acá, ¿qué elementos van a haber en esta coclase? Bueno, los elementos de la forma 1 más un múltiplo de 3. Ya que aquí ya usé n, llamémosle k. 1 más 3k, donde k es cualquier entero, ¿verdad? O sea que aquí los elementos que van a haber, van a estar, son los múltiplos de 3 más 1, ¿verdad? Como 1, ¿verdad? Porque es 0 más 1. 4, ¿verdad? Porque es 3, un múltiplo de 3 más 1. 7, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Van a estar 1, 4, ¿verdad? 4, 7, y para dar algunos negativos, ¿verdad? Va a estar menos 2, porque es menos 3 más 1, menos 5, porque es menos 6 más 1, y así sucesivamente, ¿verdad? Igual noten que esta coclase va a tener una infinidad de elementos, ¿verdad? Y igual que acá, igual que acá, cualquier elemento que está aquí, ¿verdad? A estos son los que llamamos representantes de la coclase, o sea, estoy tomando aquí como representante a 1, pero podría tomar a 4, a 7, a menos 2, a menos 5, y decir, la coclase de 1 es la misma coclase de 4, es la misma coclase de 7, es la misma coclase de menos 2, y así sucesivamente, con todos los elementos que están aquí, ¿verdad? O sea, con todos los enteros que son un múltiplo de 3 más 1, ¿verdad? Bueno, entonces noten que, por ejemplo, 2 no es ni un múltiplo de 3 y tampoco es un múltiplo de 3 más 1. O sea, 2 no está aquí ni aquí tampoco. Entonces la coclase de 2 tiene que ser otra, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser? Va a ser todos los enteros, ¿verdad? Que son un múltiplo de 3 más 2, ¿verdad? 2 más 3k, donde k es cualquier entero, ¿verdad? ¿Qué elementos van a estar aquí? Pues el mismo 2, ¿verdad? Va a estar 5, que es 3 más 2. Va a estar 8, ¿verdad? Porque es 6 más 2, algunos negativos, ¿verdad? Va a estar menos 1, ¿verdad? Porque es menos 3 más 2, ¿verdad? Va a estar menos 4, ¿verdad? Porque es menos 6 más 2, y así, ¿verdad? Nuevamente hay una infinidad de enteros, ¿verdad? Que van a estar en esta coclase. Y la coclase de cualquiera de estos que están aquí es la misma coclase del 2, ¿verdad? Pero fíjense que si continúo así, tengo la coclase de 1, la de 0, la de 1, la de 2. Si continúo así como que en esa línea, luego diría, bueno, ¿cuál va a ser la coclase del 3? Es esta misma, porque 3 es un múltiplo de 3. Está aquí, ¿verdad? Bueno, ¿cuál va a ser la coclase de 4? Esta de aquí, porque 4 es un múltiplo de 3 más 1, ¿verdad? De 5, esta de aquí, ¿verdad? Porque 5 es un múltiplo de 3 más 2. Y noten que, de hecho, estas son todas las coclases, ¿verdad? Cualquier entero o es un múltiplo de 3, o es un múltiplo de 3 más 1, o es un múltiplo de 3 más 2, y ya, ¿verdad? Porque lo siguiente sería decir un múltiplo de 3 más 3, pero eso es un múltiplo de 3, ¿verdad? Entonces ya no estoy considerando nuevos enteros. O sea, realmente estas son las únicas coclases. La coclase del 0, la coclase del 1, la coclase del 2. De modo que aquí entonces este cociente, z cociente con los múltiplos de 3, ¿verdad? Tiene orden 3. ¿Por qué? Porque el orden del grupo es la cantidad de elementos que tiene. En este caso es la cantidad de coclases, ¿verdad? Que se forman, y vemos que solo hay 3, ¿verdad? O sea que este grupo es bastante pequeño, ¿verdad? Solo tiene 3 elementos.
Y de hecho, pues seguramente ha aparecido en algún ejercicio por ahí, ¿verdad? Que realmente solo hay un grupo de orden 3 que es Z3, en el sentido de que cualquier otro grupo va a ser isomorfo a Z3, ¿verdad? Es decir, este grupo, este cociente, prácticamente es el mismo grupo Z3. ¿Por qué? Ah, bueno, fíjense, hagamos algunas operaciones. Ya dijimos que las únicas coclases que me quedan son la coclase del 0, ¿verdad? Bueno, este conjunto es igual a la coclase del 0, 0 más 3z, la coclase de 1, 1 más 3z y la coclase de 2, ¿no? 2 más 3z. Estos son los únicos tres elementos, ¿verdad? ¿Cómo funciona la tabla, digamos, de la operación de este grupo? Ah, bueno, como solo son tres, la podemos hacer. Para no escribirlos así, noten que es un poco tedioso escribir la notación completa. Entonces, muchos autores, por ejemplo, a la coclase del 0 la denotan así. Un 0 con una barrita ahí arriba para referirse a la coclase del 0. ¿Con respecto a qué? Al grupo que se esté trabajando, ¿verdad? Y esta entonces sería la coclase del 1, se denotaría así, y la coclase del 2 la denotaríamos así. De los libros que hemos revisado, el de Herstein, por ejemplo, utiliza esta notación, si no me equivoco. Este libro que nosotros estamos utilizando, creo que no, solo él simplemente si es coclase del 0 con respecto a este subgrupo, pues la escribe así, fíjense. No se toma como que molestia de definir una notación más corta, simplemente lo escribe así, ¿verdad? Acá las coclases pues las escriben de esta manera, ¿verdad? Por cierto que hace poco me estaba acordando que se me había escapado que les había dicho que hoy martes íbamos a hacer otra prueba, ¿verdad? Pero se me había escapado completamente, pero ahorita que terminemos la reunión la voy a activar. Y siempre les voy a dar las 24 horas que les he dado en todas las pruebas. Y de paso, ya les puse también otra de estas, ¿verdad? Que recuerden que estas son extras y estas son 10 puntos extras para la siguiente prueba que viene, ¿verdad? Para la prueba 6. Ok, entonces, ¿cómo funcionaría la tabla de la operación de este grupo, verdad? Ah, bueno, ponemos la coclase del 0, la voy a denotar así yo para ahorrarme un poco de trabajo, coclase de 1, coclase del 2, ¿verdad? Coclase del 0, coclase de 1 y coclase del 2. Ah, bueno, como 0 es la identidad, ¿verdad? La coclase del 0 va a funcionar como identidad en este grupo, ¿verdad? Ah, entonces 0 por 0, realmente la operación sería suma aquí también, ¿verdad? 0 más 0 va a ser 0, ¿verdad? 0 más 1 va a ser 1, 0 más 2 va a ser 2. Con esto me refiero, la coclase de 0 más la coclase del 1 me va a dar la coclase del 1, ¿verdad? En esta notación la escribiríamos así, ¿verdad? Coclase de 0 más coclase del 1. Ah, bueno, va a ser la coclase de 1. Bueno, aquí ya no es necesario el paréntesis. Coclase de 1. Recuerden, la operación en el grupo se definió así, ¿verdad? Coclase de A por coclase de B es la coclase de A por B. Aquí asumiendo que no conocemos la operación, ¿verdad? Entonces la notación que se utiliza es así multiplicativa. Pero como aquí sabemos que la operación es suma, entonces en vez de escribir coclase de 0 por coclase de 1, escribimos coclase de 0 más coclase de 1. Y va a ser la coclase de, aquí dice coclase de A por B. Ah, bueno, aquí sería coclase de 0 más 1. En vez de 0 por 1, 0 más 1, porque la operación que tenemos en el grupo es suma, ¿verdad? 0 más 1, 1. ¿verdad? Coclase del 0 más la coclase del 1, coclase del 1. Aquí igual, ¿verdad? Como 0 es la identidad, 1 más 0 me va a dar 1, 2 más 0 me va a dar 2. Coclase de 2 más coclase del 0, coclase del 2. Ahora, en estos, ¿qué va a ocurrir? Coclase de 1 más coclase de 1, si aquí pusiera 1 sería por definición de la operación, coclase de 1 más coclase de 1, va a ser la coclase de 1 más 1. Ahora recuerden, la operación en este caso es suma. O sea, coclase de 1 más coclase de 1 va a ser coclase de 1 más 1, o sea, coclase de 2. ¿verdad? Coclase de 1 más coclase del 2 va a ser la coclase de 1 más 2, o sea, la coclase del 3. ¿Cuál de todas estas es la coclase del 3? Ah, como 3 es un múltiplo de 3,
¿verdad? Sería esta de aquí. Entonces la coclase del 1 por la coclase del 2 o más la coclase del 2 va a ser la coclase del 0. ¿Verdad? Pudimos haber dicho, la coclase del 3, pero estamos representando a los elementos del grupo de esta forma, ¿verdad? Entonces la operación tiene que evidenciar que es cerrada, ¿verdad? O sea que cuando yo opere cualquiera de estos tres elementos, me tiene que dar uno de ellos tres. Entonces por eso no me conviene decir coclase de 1 más coclase del 2, coclase del 3. Pero aquí yo no puse la coclase del 3. Pero era esta, ¿verdad? Porque 3 es un múltiplo de 3 y está aquí, ¿verdad? Entonces la coclase del 3 es esta y entonces por eso digo va a ser la coclase del 0. Como es abeliano, coclase de 2 más coclase del 1 también va a ser la coclase del 3 y por la misma razón va a ser coclase del 0. Coclase del 2 más coclase del 2 va a ser la coclase del 4. ¿En cuál de estas está el 4? Bueno, 4 es 3 más 1, o sea, un múltiplo de 3 más 1, ¿verdad? Entonces la coclase del 4 es esta de aquí, ¿verdad? Coclase de 1, ¿verdad? Y comparen esta tabla con cómo funciona la operación en Z3, que era suma módulo 3. Bueno, 2 más 2 era 4, módulo 3, 1, ¿verdad? 1 más 2, 3, módulo 3, 0, ¿verdad? 2 más 1, 3, módulo 3, 0, ¿verdad? Y todos los demás pues dan lo mismo, ¿verdad? 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 1 más 1, 2 en Z3, ¿verdad? Entonces noten que es cierto que este grupo, ¿verdad? Es prácticamente el mismo, ¿verdad? Que Z3, ¿verdad? O sea, son isomorfos, ¿verdad? Que existe un isomorfismo entre los dos, ¿verdad? ¿Cuál? Bueno, el que a 0 en Z3 le asigna la coclase del 0, ¿verdad? Aquí. El que a 1 le asigna la coclase del 1, el que a 2 le asigna la coclase del 2, ¿verdad? Y de hecho se puede comprobar que en general esto también funciona para cualquier otro n. O sea, si aquí pongo 4, y de hecho eso es lo que hacen aquí en el libro, si lo hacen con 4z, los múltiplos de 4, resulta que lo que queda es que ese grupo es isomorfo a Z4. Y aquí lo dicen, fíjense, en general, si en vez de múltiplos de 4 consideramos múltiplos de n, lo que queda va a ser isomorfo a Zn, ¿verdad? Cuando yo repita, por ejemplo, esto con Z10 o con 10z, los múltiplos de 10, lo que me va a quedar va a ser un grupo de 10 elementos que va a ser isomorfo a Z10, ¿verdad? Eso se puede comprobar, de hecho, quizás aquí esté como ejercicio, aquí solo lo mencionan. Más general, dice, para cualquier n, esto va a ser así y esto va a ser isomorfo a Zn. Solo lo dicen, ¿verdad? Seguramente está como ejercicio y más adelante comprobar lo que es cierto que en general eso así funciona, ¿no? Fíjense, con este ejemplo ya tenemos una idea de más o menos cómo funciona ese grupo cociente. Lo único es que observen que como este grupo con el que empezamos, los enteros, es de los más simplones, digamos, que conocemos, ¿verdad? Es abeliano, la operación es bien conocida para nosotros, ¿verdad? Digamos que aquí se hacen más ejemplos como estos, como para entender cómo funciona esto del cociente, cómo son sus elementos, ¿verdad? Y lo otro es que aquí la operación en este grupo es suma, ¿verdad? Entonces las coclases ya no se denotan como se denotarían así normalmente, ¿verdad? Sino que en una notación sumativa. Y la operación también pues se denota de forma sumativa, ¿verdad? Permítanme de un minuto. Ok. Veamos otro ejemplo, entonces, un caso que no sea tan simplón. Vámonos a estos grupos de permutaciones. Busquemos aquí, si no me equivoco, sí, aquí. Fíjense, aquí se habló de S3, que era el grupo de permutaciones con 3 elementos. En este ejemplo, de hecho, se comprueba que este grupo no es abeliano, ¿verdad? Beta por alfa, dice, es distinto que alfa por beta, o sea, no conmutan, ¿verdad? Entonces este grupo tiene estas 6 permutaciones, estos 6 elementos, y por tanto no es abeliano, ¿verdad?
Solo tiene 6 elementos, entonces no es tan difícil trabajar con él, ¿verdad? Y entonces veamos cómo hacemos un cociente aquí con este grupo. Entonces trabajamos ahora con G igual a S3, ¿verdad? Que tiene estas 6 permutaciones. Y consideremos un subgrupo de él. Recuerden que quizás la forma más fácil de crear un subgrupo es agarrar un elemento, ¿verdad? Y considerar las potencias de ese elemento. O sea, el grupo cíclico generado por él. Bueno, fíjense que aquí las únicas potencias son alfa, alfa al cuadrado. O sea que seguramente si uno hace alfa al cubo, ya me va a dar la identidad. Podríamos verificarlo, ¿verdad? Si hacemos la composición de alfa con alfa al cuadrado, así rapidito, la imagen de 1 aquí es 3, la imagen de 3 aquí es 1. O sea que en la composición la imagen de 1 es 1, ¿verdad? La imagen de 2 aquí es 1, aquí la imagen de 1 es 2, entonces en la composición la imagen de 2 es 2, y bueno, descartando, la imagen de 3 va a tener que ser 3, ¿verdad? O sea que sí, el orden de alfa es 3 y el grupo generado por alfa solo tendría estos 3 elementos, ¿verdad? La entidad alfa, alfa al cuadrado. Entonces consideremos ese grupo, ¿verdad? La entidad alfa, alfa al cuadrado. El único detalle es que para que funcione esto, ¿verdad? Del grupo cociente, tendríamos que verificar que este subgrupo es normal, que eso no necesariamente es cierto, y especialmente en estos casos, ¿verdad? De grupos abelianos. Entonces, para ello, si queremos verificar si el grupo es normal, de hecho, fíjense en ese sentido, para asegurar, nos conviene más, aquí habíamos dicho como ejemplo, que en general para Sn, ¿verdad? El subgrupo de permutaciones pares iba a ser normal, ¿verdad? Entonces mejor consideremos ese subgrupo para ya, es normal, entonces en base a este ejemplo ya nos podemos ir con ello, ¿verdad? Entonces en vez de este H, pues habría que ver, ¿será que este es un subgrupo normal, ¿verdad? De G. Vamos a ver, voy a regresar aquí a cómo funcionaban las permutaciones. ¿Dónde estaba? Aquí nomás. Si las escribimos como ciclos, pues la identidad es par. Está escrito como ciclo. La imagen de 1 es 2. Alfa sería la imagen de 1 es 2. Y la imagen de 2 es 3 y la de 3 es 1. La imagen de 2 es 3 y la de 3 es 1. Escrito como ciclos de orden 2 sería 1 con 3, ¿verdad? Y 1 con 2. O sea que sí es par, ¿verdad? Uno con el último, uno con el penúltimo, ¿no? Es par, esta es par. Y esta alfa al cuadrado, la imagen de 1 es 3, cuadrado, la imagen de 1 es 3, eh, la imagen de 3 es 2, la imagen de 3 es 2, y la imagen de 2 es 1. Entonces sí va a ser par también, ¿verdad? Porque hacemos esto mismo. Escrito como ciclos de longitud 2 sería 1 con 2 y 1 con 3. O sea, al revés de esto dos, ¿no? Ok, entonces sí, este grupo solo tiene permutaciones pares, ¿verdad? Entonces, de hecho, creo que este sería precisamente A3. Habría que verificar. Recuerden que una forma era que el AN, el grupo de permutaciones pares, tenía exactamente la mitad de los elementos de SN, ¿verdad? Entonces, S3 tiene 6 elementos. Entonces las pares seguramente solo sean estas 3, ¿verdad? Porque ya tengo la mitad. Habría que chequear que estas no son pares, ¿verdad? A ver, por ejemplo, la imagen de 1 es 1, entonces no es necesario ponerlo. La imagen de 2 es 3 y la de 3 es 2. O sea que este solo tendría un ciclo de longitud 2, ¿verdad? El ciclo 2, 3. Esta igual, ¿verdad? La imagen de 3 es 3, no es necesario ponerlo. Entonces este solo sería el ciclo 1, 2, ¿verdad? Y esta, el 2, ¿verdad? La imagen de 2 es 2, no es necesario ponerlo, entonces también solo me va a quedar un ciclo de longitud 2. Y sí, ¿verdad? Este de hecho es precisamente por suerte, ¿verdad? No había pensado en eso, solo lo escogí así sin pensarlo. Este es precisamente A3, ¿verdad? O sea, el subgrupo de permutaciones pares de S3, ¿no? Ok, entonces sí es un subgrupo normal. Si lo quisiéramos comprobar, lo que tendríamos que hacer es o utilizar la definición, ¿verdad?
que las coclases izquierdas coinciden con las coclases derechas. Aquí no sería tan complicado porque son pocos los elementos, ¿verdad? S3 solo tiene 6 elementos, entonces no hay muchas coclases, ¿verdad? Y de hecho aquí, como es finito, noten que el orden del grupo cociente de S3 cociente con A3, ¿verdad? Va a ser el orden de S3 entre el orden de A3, ¿verdad? Esto de dónde, para que recuerden, eso venía de aquí, ¿verdad? Donde vimos las coclases. Y eso se dijo donde se definió esto del índice, ¿verdad? O donde se probó aquí el teorema de Lagrange. El número de coclases distintas es el orden de G entre el orden de H. ¿Y qué es el grupo cociente? El conjunto de coclases distintas, ¿verdad? Entonces de aquí se saca que el orden del cociente es el orden del grupo entre el orden del subgrupo, ¿verdad? El orden de S3 es 6, el orden de A3 es 3, ¿verdad? Estas 3. Entonces el cociente aquí solo tiene que tener 2 elementos, ¿verdad? Entonces fíjense, podemos utilizar la definición directamente de subgrupo normal para verificar que las coclases son iguales. ¿Por qué? Porque solo hay 2. Bueno, digamos cuáles son para empezar. Bueno, siempre va a estar por fuerza, recuerden que es un grupo, entonces siempre va a estar la coclase de la identidad. Y la coclase de la identidad, ¿verdad? Bueno, ya que el grupo es A3, voy a utilizar A3 en vez de H como nombre. La coclase de la identidad con respecto a A3 siempre va a ser el mismo subgrupo, ¿verdad? Observen aquí, dijimos la coclase del 0, ¿verdad? Es el mismo subgrupo. Y en general eso siempre funciona. La coclase del elemento identidad va a ser el subgrupo con el que estemos trabajando, ¿no? Ok, ya tengo una entonces. Entonces lo que hago es agarro cualquier otro elemento, ¿verdad? Noten que como alfa y alfa al cuadrado también están aquí, entonces la coclase de alfa es esta misma, es A3. La coclase de alfa al cuadrado también es A3. Entonces, ¿qué me falta? La coclase de los otros elementos, ¿verdad? Regreso para aquí. Entonces, sería la coclase tomemos la coclase de beta, o de este, pero bueno, está más sencillo este, ¿verdad? Coclase de beta. ¿Cuál va a ser la coclase de beta? En este caso, nuevamente, como tenemos pocos elementos, fíjense que podemos simplemente descartar y decir, recuerden que las coclases o eran iguales o eran disjuntas. Y además habíamos dicho como que particionaban al grupo, ¿verdad? O sea, el grupo era la unión de todas las coclases. Eso se puede observar aquí, ¿verdad? Los enteros están formados por los múltiplos de 3 o múltiplos de 3 más 1 o múltiplos de 3 más 2, ¿verdad? La unión de estas tres me da todos los enteros. Bueno, entonces aquí, si en esta coclase están estos tres elementos, en esta coclase tienen que estar los otros tres que hacen falta. O sea, beta, ¿verdad? Bueno, aquí lo escribí mal, es coclase de beta, ¿verdad? Beta A3, ¿verdad? Coclase de beta con respecto a A3. ¿Cuáles eran las otras? Alfa por beta y alfa al cuadrado por beta, ¿verdad? Alfa por beta y alfa cuadrado por beta. Y fíjense, lo estoy haciendo como descartando. Si no, ¿cómo lo hubiera hecho? Hubiera tomado beta y lo hubiese operado con los tres elementos que están aquí. Beta por la identidad me da beta. Beta por alfa, creo que es este de aquí, ¿verdad? Eso es lo que dicen ahí en el comentario. Beta por alfa da, dice, alfa al cuadrado por beta, ¿verdad? Entonces, beta por alfa da este de aquí, ¿verdad? Y beta por alfa al cuadrado, bueno, por descarte tiene que ser este de aquí, ¿verdad? Que es la única otra ciclo que me hace falta ahí, ¿verdad? O permutación que me hace falta ahí. Ok, entonces aquí el cociente está formado por estas dos coclases, ¿verdad? O sea, S3 cociente con A3, ¿verdad? Tiene como elementos a la coclase de la identidad, que es A3, el subgrupo, y a la coclase de esa permutación beta, ¿verdad? Bueno, solo tiene dos elementos. También probablemente lo hayan visto como ejercicio o en alguna parte por aquí. Realmente todo grupo que solo tiene dos elementos es isomorfo a Z2. O sea, Z2 es el único grupo que tiene dos elementos. Cualquier otro va a ser isomorfo a él.
Eh, ¿Cómo funciona la operación para ver que es cierto que este es isomorfo a Z2? Bueno, hagamos una tablita, ¿verdad? Aquí pues no tenemos de repente una mejor simbología para representar las coclases que pues escribirlas como tal, ¿verdad? A3 y la coclase de la identidad y la coclase de beta, ¿verdad? Entonces, A3 y la coclase de beta. Y los pongo aquí también. Y la coclase de beta. Esta es la identidad, entonces es identidad por identidad, me da la identidad. Identidad por este otro elemento, me da el otro elemento, ¿verdad? Y lo mismo aquí, este elemento por la identidad, me da este elemento, ¿verdad? Y si recuerdan, llenar la tabla de un grupo, habíamos dicho en algún momento, es una especie como de sudoku, ¿verdad? Aquí tiene que, no se pueden repetir los elementos ni en las filas ni en las columnas. Como aquí ya tengo la identidad, este operado con, más bien aquí tengo la coclase de beta, este operado con este me tiene que dar la identidad, ¿verdad? Para que de verdad esto sea un grupo, ¿verdad? Y fíjense, si escribimos la tabla de la suma módulo 2, ¿verdad? En Z2, ¿verdad? Tengo 0, 1, 0, 1, 0 con 0 me da 0, 0 más 1 me da 1, ¿verdad? 1 más 0 me da 1, 1 me da 1, 1 más 1 me da 0, ¿verdad? En Z2, ¿verdad? Módulo 2. Entonces son isomorfos, ¿verdad? Porque lo que hago es asocio A3, ¿verdad? Lo asocio con 0, ¿verdad? Y la coclase de este beta lo asocio con 1. Esa función se puede comprobar que es un isomorfismo, ¿verdad? Va a preservar la operación, va a ser biyectiva, ¿verdad? Pues claramente solo hay dos elementos en el conjunto, entonces es 1 a 1, automáticamente va a ser sobre por ser finito el conjunto. Eh, y pues solo faltaría ver que se preserva la operación, pero eso se ve con cómo funciona la tabla de la operación aquí y la tabla de la operación aquí. Son idénticas, ¿verdad? Si aquí sustituyo en vez de A3 pongo 0 y en vez de la coclase de beta pongo 1, pues me va a quedar exactamente la misma tabla, ¿verdad? 0, 1, 1, 0, ¿no? Entonces sí, ¿verdad? Son estructuras algebraicas idénticas, ¿verdad? Entonces los dos grupos son isomorfos, ¿verdad? Y de hecho cualquier grupo que solo tenga dos elementos va a ser isomorfo al grupo cíclico Z2, ¿no? Ok, así que bueno, quedó un poco, digamos, simplón, ¿verdad? La estructura del grupo cociente acá. Tratemos de ver otra. Por ejemplo, porque creo que este S3 tiene otros subgrupos. No es cíclico, porque si fuera cíclico fuera abeliano. Entonces, por ejemplo, si yo tomo esta permutación beta y hago el grupo cíclico generado por ella, me tiene que dar algo ahí, ¿verdad? Probablemente me dé un grupo que solo tenga dos elementos. Entonces, ¿cuál sería el grupo generado por beta? Bueno, va a estar ella misma. Tiene que estar la identidad por fuerza, ¿verdad? Bueno, aquí la identidad es así. Tiene que estar beta. ¿Qué va a ser beta al cuadrado? Seguramente sea la identidad, pero verifiquémoslo. O sea, hacer la composición de beta con beta, ¿verdad? Bueno, imagen de 1 es 1 y se la vuelvo a hacer, imagen de 1 es 1. O sea que en la composición la imagen de 1 es 1. La imagen de 2 es 3 y si la vuelvo a hacer, la imagen de 3 es 2. O sea que en la composición la imagen de 2 es 2. Y por descarte, ya solo me falta el 3, ¿verdad? La imagen de 3 es 3, ¿verdad? La imagen de 3 es 2 y la vuelvo a hacer, la imagen de 2 es 3, ¿verdad? Entonces en la composición la imagen de 3 es 3, o sea que beta al cuadrado, beta compuesta con beta, ¿verdad? Me da la identidad. O sea que sí, solo me quedan estos dos elementos. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿será que este grupo es normal? Y aquí ya no lo podemos asegurar tan rápidamente porque aquí dijimos, bueno, como este es A3, y ya se había dicho ahí en un ejemplo que AN siempre era un subgrupo normal de SN, bueno, entonces este es un caso particular de eso que es más general. Aquí pues no lo sabemos, entonces nos preguntamos, ¿será que este es un subgrupo normal de S3? ¿Ah? Nos preguntamos. Bueno, nuevamente, como son pocos los elementos que tiene, veamos
cómo funcionan las coclases. Hagámoslo así como que a fuerza bruta, ¿verdad? Entonces, cómo serían las coclases aquí? Fíjense, no lo voy a llamar cociente así. El cociente de S3 con el grupo generado por beta, si lo llamo así, ¿verdad? Es como que estuviera asumiendo que este ya es un grupo. O sea, esta notación se utiliza cuando uno ya sabe que el subgrupo es normal y que entonces este cociente realmente va a ser un subgrupo. Entonces, solo hablemos de cuáles van a ser las coclases izquierdas y cuáles van a ser las coclases derechas. Entonces, llamémosle aquí izquierda, ¿verdad? El conjunto de coclases izquierda. Bueno, entonces siempre va a estar la coclase de la identidad, ¿verdad? Que va a ser el mismo subgrupo, ¿verdad? Bueno, ¿qué elementos están aquí? La identidad y beta, ¿verdad? Entonces, la coclase de beta va a ser este mismo, ¿verdad? Tomo los demás elementos, por ejemplo, alfa. ¿Cuál va a ser la coclase de alfa con respecto a este subgrupo, ¿verdad? Bueno, pongámosla aquí abajo. Esta va a estar formada por operar alfa con los elementos que están aquí. Que recuerden que, lo voy a poner por aquí, ¿verdad? El generado por beta solo estaba formado por la identidad, ¿verdad? Bueno, la identidad de epsilon y el mismo, ¿verdad? Solo tiene ellos dos. Entonces, la coclase alfa estaría formado por alfa por la identidad. Me da la alfa, ¿verdad? Alfa por la identidad, alfa. Alfa por beta. Bueno, aquí no se le puso otro nombre. Alfa por beta es esta permutación, ¿verdad? Entonces está denotada como alfa por beta, ¿verdad? Y ahí tengo entonces esos dos elementos. Nuevamente, por descarte, puedo decir, bueno, aquí ya tengo la identidad, tengo beta, tengo alfa y tengo alfa por beta. Solo me faltan entonces alfa al cuadrado por beta y alfa al cuadrado, ¿verdad? Serían las únicas que me faltan, ¿verdad? O sea que la otra coclase podemos decir, ¿cuál va a ser la coclase de alfa al cuadrado? Incluso lo podemos hacer, ¿verdad? Sería alfa cuadrado por la identidad. Bueno, alfa al cuadrado por la identidad, alfa al cuadrado. Alfa cuadrado por beta, que es el otro elemento que tiene este subgrupo. Bueno, a esa no se le puse otro nombre, ¿verdad? Alfa cuadrado por beta es esta permutación, ¿verdad? Y ahí entonces ya tenemos los 6 elementos de S3, ¿verdad? Y entonces estas serían todas las coclases izquierdas, ¿verdad? Entonces yo quiero ver si estas coclases izquierdas coinciden con las coclases derechas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles van a ser las coclases derechas? Bueno, la identidad va a ser la misma, ¿verdad? Va a estar esa misma, ¿no? ¿Será que la coclase por derecha de alfa es esta misma de aquí? Y yo creo que no, fíjense, creo que no va a funcionar. Porque, bueno, ¿qué elementos van a estar aquí? Van a estar los elementos del generado por este, ¿verdad? Que serían estos dos, operados con alfa. Entonces va a estar la identidad por alfa, bueno, ese sí me da igual, es alfa. Y va a estar el otro elemento beta, beta por alfa. Pero beta por alfa, aquí mismo se dice, ¿verdad? Beta por alfa es distinto que alfa por beta. Entonces ya aquí ya con eso ya nos seguimos, ¿verdad? Y ya podemos concluir. Esta coclase derecha de alfa no es igual a esta coclase izquierda de alfa, ¿verdad? Con respecto a este subgrupo, porque este elemento de aquí es distinto que este elemento de acá. Entonces la coclase izquierda de alfa no es igual a la coclase derecha de alfa. Y esa era la definición de grupo normal, ¿verdad? Que las coclases izquierdas eran iguales a las coclases derechas para todos los elementos del grupo, ¿verdad? Pero ya aquí con esta ya no. Ya hay uno para el cual coclase izquierda no coincide con coclase derecha. ¿Cuál es la conclusión? Que este grupo, ¿verdad? Generado por beta, no es un subgrupo normal, ¿verdad? De S3. Y entonces, además, si no es normal, no tiene sentido, ¿verdad? De hablar del cociente de S3 con el generado por beta, porque esto solo estaba definido para cuando el subgrupo fuera normal, ¿verdad? Y si no me equivoco, no recuerdo bien la estructura de S3, pero si no me equivoco, no hay más subgrupos. Creo que esos son los únicos subgrupos de S3. Este A3, ¿verdad? Y este generado por beta, ¿verdad? De repente uno se podría poner a probar, por ejemplo, cuál será el grupo generado por este. O sea, si hago la composición de esta con ella misma, ¿qué me va a dar?
Vamos a ver, solo chequeando rápido, la imagen de 1 es 2, si la vuelvo a hacer, la de 2 es 1, o sea que la imagen de 1 es 1, la de 2 es 1, la vuelvo a hacer, la de 1 es 2, y sí, este elemento tiene orden 2, o sea que el grupo generado por él va a ser similar a este, solo va a tener a la identidad y a él mismo, ¿verdad? Eh, pero habría que ponerse a verificar nuevamente si ese grupo, o sea que no es cierto que solo este, ¿verdad? Y este son los subgrupos de S3, sino que también este sería otro subgrupo, ¿verdad? La identidad y esta permutación, ¿verdad? Porque el orden de este es 2, entonces esta operada con sí misma me da la identidad. Este es otro subgrupo, habría que ir a ver si es normal, ¿verdad? O no. Si es normal, pues tendría sentido ver cuál es el cociente, si no, pues no. Pero bueno, voy a dejar este ejemplo ahí, ¿verdad? Observe entonces, con esto uno más o menos se da una idea que, por ejemplo, definitivamente es más fácil trabajar con grupos abelianos, ¿verdad? Eh, una, porque son pues, más conocidas normalmente las operaciones en estos grupos, ¿verdad? Eh, lo que quizás enreda un poco es que la notación esta hay que escribirla así, ¿verdad? Cuando los grupos, su operación es suma, entonces las coclases se escriben con esa notación de suma, ¿verdad? Eh, lo otro es que vemos que aparentemente cuando los grupos no son abelianos, pues hay un poco de problema porque uno no puede asegurar si un subgrupo que tiene es normal o no. Aquí uno se pudo ir y decir, voy a ver cuáles son las coclases que están en el cociente de S3 con respecto al subgrupo generado por beta. Existen coclases. El problema es que el resultado, el conjunto de coclases, que serían, por ejemplo, estas aquí, no es un subgrupo, ¿verdad? Entonces, en todo caso, lo que estaría haciendo es decir, las coclases, ¿verdad? Este es el conjunto de las coclases izquierdas con respecto a este subgrupo de S3. Pero no es el grupo cociente de S3 con este subgrupo porque no es un subgrupo normal, ¿verdad? Este de acá. Y entonces el cociente, ¿verdad? Ya no es un subgrupo, ¿verdad? Cuando eso pasa. Y de hecho, aprovechando eso, podríamos hacer algunos cálculos para ver qué ocurre. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tomamos estas tres coclases, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa si hacemos la operación? La coclase de alfa, ¿verdad? Operada con la coclase de alfa al cuadrado, por ejemplo. Ok. Según la definición, ¿verdad? De la operación, esta sería la coclase de alfa por alfa al cuadrado, o sea, la coclase de alfa al cubo, ¿verdad? Pero el orden de alfa es 3. Entonces, alfa al cubo es la identidad. Entonces, esto me daría la coclase de la identidad. ¿Será que eso es cierto? Vamos a ver. Ahí lo que estaríamos diciendo es que cuando... déjeme pensar. Mm, creo que en esa parte no habría problema. Por este me da la identidad. Por este me da beta. Por este... No, habría que hacer algunos cálculos, porque sería como venir y decir, ok, vamos a agarrar todos los elementos que están aquí, ¿verdad? Que eran, aquí los habíamos calculado, alfa y alfa beta, ¿verdad? Alfa, alfa beta. Vamos a tomar los elementos que están aquí, que eran alfa al cuadrado y alfa al cuadrado beta, ¿verdad? Alfa al cuadrado beta. Y si los operamos todos entre sí, según esta igualdad, nos tendrían que quedar los elementos que están aquí. Los elementos que están aquí solo son la identidad y beta. Entonces uno dice, bueno, no hay muchas opciones aquí, ¿verdad? Podría operar alfa con alfa al cuadrado, pero alfa al cuadrado, como dije aquí, es la identidad. Bueno, entonces ahí no hay problema, ¿verdad? Puedo operar alfa con este de acá. Pero ese me va a dar alfa al cubo por beta. Alfa al cubo nuevamente es la identidad, por beta, pues me va a dar beta. No hay problema porque ese es un elemento de los que están aquí, ¿verdad? Recuerden que este está formado solo por la identidad y beta, ¿verdad? Ahora, si opero este,
alfa por este, pues ¿qué me va a quedar? Alfa beta operado por alfa al cuadrado. Haciendo un poco de simplificación, vamos a ver. Creo que aquí habían dicho que beta por alfa es alfa al cuadrado por beta. Vamos a utilizar eso, ¿verdad? Entonces vamos a asociar aquí, esto sería alfa por beta por alfa. Esto solo es para tratar de evitarme hacer las composiciones, ¿verdad? De las permutaciones. Entonces, asociando aquí este beta alfa, ¿verdad? Pero beta alfa es, aquí está, beta alfa es alfa al cuadrado beta, entonces lo sustituyo, ¿verdad? Alfa al cuadrado beta, ¿verdad? Entonces esto sería alfa al cubo por beta, pero alfa al cubo es la identidad, entonces esto es beta por alfa, ¿verdad? Y al final otra vez puedo volver a utilizar lo mismo, beta por alfa era este de aquí, ¿verdad? Alfa al cuadrado beta, y vemos que ahí ya tenemos problemas. ¿Por qué? Porque es mentira que cuando yo opero elementos de aquí con elementos de aquí, lo único que me resulta son estos elementos de acá, ¿verdad? Aquí me quedó otro, ¿verdad? Alfa al cuadrado beta, que no es uno de estos dos, ¿verdad? Entonces, con esto, por ejemplo, tenemos un caso, ¿verdad? En el que cuando tomamos un subgrupo que no es normal, esa operación de coclases puede no funcionar. Y ojo con cómo lo digo, ¿verdad? Porque podría ser que uno tome un subgrupo que no sea normal y que la operación sí funcione. El problema es que no lo podemos asegurar en general, ¿verdad? Y bueno, en este caso, por suerte, se dio, ¿verdad? De que cuando opero elementos de aquí con elementos de aquí, esto, recuerden, esto se parece como cuando definíamos aquel conjunto HK, que eran elementos de acá por elementos de acá, ¿verdad? Entonces aquí similar, estos son elementos de acá por elementos de acá. Por eso estoy operando así, ¿verdad? Este con este, ¿verdad? Un elemento de aquí con un elemento de acá, ¿verdad? Utilicé esto que decía aquí, ¿verdad? Que beta por alfa es igual a alfa por beta, alfa al cuadrado beta, para evitar hacer las composiciones, ¿verdad? Porque aquí tendría que hacer la composición de alfa beta con alfa al cuadrado. Alfa beta con alfa al cuadrado, o sea, esta compuesta con esta. Lo podemos hacer manualmente, ¿verdad? La imagen de 1 es 3, la de 3 es 3 y así, ¿verdad? Bueno, lo hice así para ahorrarme esa composición. Y al final entonces vemos que me da un elemento operado de aquí, un elemento, perdón, de acá, operado con uno de acá, me da como resultado otro elemento que no está aquí, ¿verdad? Entonces esta igualdad es falsa, ¿verdad? Es mentira que este conjunto operado con este conjunto, según esa definición, ¿verdad? Me da igual a este otro conjunto, ¿verdad? Y entonces observen, ¿verdad? Que sí es necesario que haya normalidad. Cuando hay normalidad, vimos que pues no hay problema. O sea, estaríamos diciendo que si yo opero, por ejemplo, los elementos que están acá con los elementos que están aquí, lo que me va a dar como resultado van a ser, por decir algo, este por este, como esta es la identidad, me va a dar este mismo. En otras palabras, cuando opere cualquier elemento de acá con cualquiera de acá, en ese orden, ¿verdad? Estos de acá por estos de acá, me van a dar solo elementos que están aquí, ¿verdad? O sea, se daría esta igualdad. La coclase de la identidad A3 por la coclase de beta, ¿verdad? Va a ser igual a la coclase de, como esta es la identidad, la coclase de beta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo verificaría? Bueno, tomo cualquier elemento de aquí, ¿verdad? Tomo cualquier elemento de aquí, hago composiciones entre ellos y los resultados solo me tienen que dar elementos de aquí, ¿verdad? O sea, alguno de estos. Entonces, ahí es donde la normalidad, ¿verdad? Del subgrupo como que toma un papel importante, ¿verdad? Y vemos que si no la tenemos, pues las cosas pueden no funcionar, ¿verdad? Y por eso, eh, en ejemplos así, ¿verdad? Es como requisito verificar, voy a ver si el grupo es normal, porque si no es normal, entonces no tiene sentido hablar de estos cocientes, ¿verdad? Aquí en el libro pues hacen otros ejemplos, ¿verdad? Solo veamos rápidamente para tener una idea. Este es idéntico al que dice ahí, ¿verdad? Solo que en vez de múltiplos de 3, aquí usan múltiplos de 4. Este ya es diferente, ¿verdad? El grupo es Z8 y consideran como subgrupo el generado por 6, Z18. Noten que Z18 es abeliano. Entonces aquí las cosas funcionan un poco más de forma más práctica, digamos, ¿verdad? Porque
pues al ser abeliano no ocupo ir a verificar que el subgrupo es normal. Con ser abeliano automáticamente va a ser normal, ¿verdad? El subgrupo. Este ejemplo sí sería interesante ponerse a verlo con detalle, pero es bastante largo, entonces se los dejo ahí a que lo lean, ¿verdad? Es en D4, habría que tener entonces la tabla de D4 a la mano, ¿verdad? Para hacer algunas operaciones. Consideran como subgrupo, fíjense, de D4 al generado por R180, ¿verdad? Que solo tiene la identidad y al mismo, que R180 operado dos veces me da la identidad, ¿verdad? O sea, R180 tiene orden 2. Recuerden cómo funcionaba, ¿verdad? Rotar 180 y volver a rotar 180, pues me regreso a la posición original, ¿verdad? Es como rotar nada. Entonces este elemento tiene orden 2. Este grupo no es abeliano, entonces no es trivial decir que este es normal, ¿verdad? Pero si no me equivoco, aquí arriba también se había dicho, vamos a ver, por aquí, todo subgrupo de DN que consiste solamente de rotaciones es normal, ¿verdad? Y dan como justificación esto, ¿verdad? Entonces aquí en particular, ¿verdad? Eso funciona, ¿verdad? Porque estoy considerando un subgrupo de D4 que solo consiste de rotaciones. Entonces sí es normal, por ese otro ejemplo que estaba ahí, ¿verdad? Es normal, entonces tiene sentido hablar del cociente. Aquí dicen que tiene estas coclases. Noten que son 4. ¿Por qué? Porque D4 tiene 8 elementos. El subgrupo este que se consideró tiene 2 elementos. Entonces el cociente tiene 8 entre 2, 4 elementos, ¿verdad? Que serían estas 4 clases que presentan aquí. Me dan una tabla de cómo funciona la operación del grupo. O sea, esta coclase funciona como la identidad, ¿verdad? Esta por cualquiera de las otras me deja el mismo resultado, aquí también. Y pues así como estaba haciendo ahorita, ¿verdad? Por ejemplo, así como hice aquí, se construye esta tabla, ¿verdad? Para decir, esta coclase operada con esta coclase me da esta otra, ¿verdad? Esta operada con tal me da tal otra, ¿verdad? Entonces, pero bueno, para verlo, como les digo, con detalles, de ponerse a ver ahí qué es todo lo que hacen acá. Ok, aquí hacen otro con aquellos grupos U, ¿verdad? U32 y U sub 16, ¿verdad? 32, que también hablamos un poco de ellos anteriormente. Estos son abelianos, por lo menos, ¿verdad? Tienen esa ventaja de que no ocupo verificar si este subgrupo es normal o no, porque el grupo es abeliano, ¿verdad? Entonces tiene esa ventaja también. Hacen otro con aquellos productos directos, ¿verdad? Y bueno, estos también eran abelianos, entonces por lo menos tiene esa ventaja. Por lo menos entonces tenemos una idea de cómo funcionan, ¿verdad? Esos grupos cocientes, noten que son un poco extraños, ¿verdad? Recuerden que los elementos de estos grupos son conjuntos, ¿verdad? Entonces, eso también es un poco extraño, ¿verdad? Estamos definiendo un grupo que está formado por subconjuntos de otro grupo, ¿verdad? Y la operación que se hace es entre conjuntos, ¿verdad? Este conjunto operado con este otro conjunto me da este otro conjunto, ¿verdad? Lo importante de ello lo vamos a ver en la siguiente clase, que aquí hacen algunas aplicaciones, pero no tanto como el nombre estamos acostumbrados a percibir de aplicaciones, sino son aplicaciones dentro de la teoría esta algebraica, ¿verdad? O sea, no son dentro de aplicaciones en computación o algo así, sino que directamente en álgebra, como para ver la utilidad, ¿verdad? Pero las demostraciones de estos teoremitas las vamos a ver en la siguiente reunión. No sé si tienen alguna consulta relacionada a esto que hablamos hoy, o bueno, en general de la clase. La fecha para entregar la prueba diagnóstica 3, ¿cuándo es? No A aparece. ver, no aparece, déjenme verificar. Puede ser que se me haya escapado ponerla también. Sí, verdad, parece que no la puse. Entonces déjenme. Sí, aquí la había puesto, la verdad no sé por qué aparece, pero es el 30 de noviembre. O sea, una semana completa hasta el próximo martes. Solo traten de hacerla antes, ¿verdad? Porque pues supongo que por lo de las elecciones, yo creo que es porque no le puse esta opción, que quizás no les aparece.
Traten de hacerla antes de lo de las elecciones, ¿verdad? Por cualquier problema que haya ahí. Traten de hacerla antes pues, para ganarse esos puntos, ¿verdad? Y ahorita que cerremos esta reunión de hoy, les voy a activar también la prueba 6, ¿verdad? Eh, que esa era sobre los capítulos, bueno, aquí se los había puesto, ¿verdad? Prueba 6, capítulos 7 y 8, ¿verdad? Lo que vimos de los capítulos 7 y 8, ¿verdad? Entonces, ahorita cuando la termine de poner, pues van a tener ahí 24 horas para realizarla, ¿verdad? Así que pendientes con ello. Ok, nos vemos entonces en la próxima convocatoria. Jóvenes, saludos a todos. Nos veremos.